noches. Quisiera comenzar leyendo un verso que está en Hebreos, está en el capítulo 4, en el verso 15, y se refiere a Jesucristo. Y dice en el verso 15, porque no tenemos, o sea, ustedes y yo, no tenemos un sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo lo que, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Yo les voy a decir una cosa, de algo que podemos estar seguros es que nada de lo que vale la pena en la vida es fácil. Que te caiga del cielo como el maná a los israelitas por 40 años, no es fácil. Por ejemplo, ser una buena atleta, medallista de cobre, plata y bronce, como lo es Marileide Paulino. Marileide Paulino es interesante porque es una muchacha pobre, hija de madre soltera. Es la quinta de 6 hermanos. Inclusive cuando empezó a practicar atletismo, empezó corriendo sin zapatos. No es fácil. No es fácil ser padre, ser un buen padre. No es fácil. No es fácil tener un buen matrimonio. No es fácil ser un hombre o una mujer de carácter. Alguien donde el sí sea sí y que el no sea no. No es fácil, yo les voy a decir, cuando veo a los muchachos aquí, tocar un instrumento no es fácil. Yo quise tocar instrumentos. No es fácil. Y menos fácil es armonizar con otros instrumentos y con voces. No lo es. Muchos de los que estamos aquí de repente sabemos de que no es fácil empezar un negocio y llevarlo hasta el final. No es fácil. No es fácil ganar una pelea de box. Todos recordamos a Rocky Balboa. Y viendo la película Rocky 1, en el round número 14, su pelea contra Apollo Creed por el título mundial de boxeo. En el round 14, él cae a la lona, lo tira y cae cerca de su esquina. Y su entrenador, que se llama Mickey, le dice: no te levantes. Quédate ahí, no te levantes. Pero él no. Él se levantó. Él se levantó. Cuando Mickey le está diciendo: no te levantes, le está diciendo: vamos a tirar la toalla. Terminamos. Hasta aquí llegamos. ¿Será que eso es lo que Dios quería para Rocky? Oremos y después seguimos leyendo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dios, estamos todos juntos acá con el deseo de aprender a emprender las cosas y no quedarnos a medio camino. Señor, queremos aprender de ti, porque tú estuviste en situaciones como esta, Padre. Así que te pedimos que nos guíes, nos ilumines, Señor, no que nos elimines, no, que nos ilumines para ser mejores hombres y mujeres, para tu honra y gloria, de aquellos que no se quedan a medio camino, sino que llegan hasta el final. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tirar la toalla en el boxeo significa rendirte, darte por vencido. Si el entrenador tira la toalla, es que ya perdiste. Y si en tu mente y en tu corazón no encuentras ese algo que te inspire, que te anime a llegar hasta el final, vas a tirar la toalla. Tienes que buscarlo. Muchos hemos tirado la toalla en muchas cosas en lo que llevamos de vivir. Tal vez empezamos a estudiar y dejamos una carrera inconclusa. Hubo matrimonios, se cortaron a la mitad, no llegaron hasta el final. Negocios que no pasaron del comienzo.
Y yo creo que el problema es que si uno tira la toalla en algo, como que es más fácil la segunda vez tirar también la toalla. Y una tercera vez y una cuarta vez. Cada vez que encuentras una situación difícil, simplemente dices, no, hasta aquí llego. Se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito. Yo creo que lo que más admiro de Rocky es que él no se quedó en el piso. Se levantó y terminó la carrera de pie, la pelea de pie. Los jueces declararon oficialmente ganador a Apollo Creed, pero en su corazón, Rocky él había ganado. Él había ganado porque buscó en su corazón. Y cuando termina la pelea y todo el mundo está dando los datos y quién ganó y quién todo, él no está pensando en otra cosa que en su novia. Y él lo único que busca, la llama, hasta que ella llega. Porque él tenía en mente eso. Eso lo animó a llegar hasta el final. Otra de las cosas con tirar la toalla, y puede estar seguro de esto, es que si tiras la toalla, no solamente te afecta a ti, afecta a las personas a tu alrededor. Mucha gente sufre porque tú tiras la toalla y Dios lo sabe. Jesucristo te dice no tires la toalla. ¿Y sabes por qué te dice? Tiene la autoridad para decirte no tires la toalla. Porque Él estuvo en momentos críticos y no tiró la toalla. Se mantuvo hasta el final. En Marcos 14, en el verso 36, decía, este es Jesús hablando, le decía, Abba Padre, orando con el Padre, Abba Padre, todo es posible para ti, todo es posible para Dios. Y le dice, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este fue el momento más crítico en la vida de Jesucristo, tan crítico que esta oración la repitió 3 veces. 3 veces fue, le dijo, Padre, si puedes, quita de mí esta copa, Padre, si puedes quitarme esto de aquí, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él no tiró la toalla. Él sabía lo que le esperaba en las próximas 16, 18 horas. Empezando por la fidelidad de sus amigos más cercanos. Si ustedes recuerdan cuando Jesús termina la última cena, ¿verdad? Y se va con los 11 al Monte de los Olivos, van caminando y van hablando, hablan de muchos temas. Solo van 11 porque ya Judas ya se ha ido, Judas se fue a venderlo, a traicionarlo. Solo va con 11. Entonces cuando él va con los 11, les dice en Mateo 26 a los 11, esta misma noche, o sea, no va a amanecer, esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes, los 11, me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Es una profecía. ¿Va? La respuesta de los discípulos fue la respuesta que todo el mundo hubiera esperado. Y como siempre, Pedro fue el primero en abrir la boca. Y Pedro le dice en el verso 33, aunque todos te abandonen, todos estos días que están aquí con nosotros, te abandono, todos se van, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Se pueden ir todos, pero yo me voy a quedar. Y Jesús le dice en el verso 34, te aseguro, le dijo a Pedro, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. 3 veces. Y Pedro, como siempre, dice en el verso 35, aunque tenga que morir contigo, yo estoy aquí, lo que sea, jamás te negaré. Y los demás discípulos, los otros 10, dijeron lo mismo, sí, no, de aquí nadie se mueve, de aquí nadie se va, aquí todos, o todos en la cama, como dice Froilán, o todos en el suelo, ¿verdad? Así que nos vamos todos. Yo puedo decir, la manera de hablar de Pedro, yo creo que fue la correcta. El problema fue que no se mantuvo firme hasta el final. A la hora del jaleo, a la hora de poner su vida en
en una situación difícil, tiró la toalla. Pero no solamente él. Todos los 11 tiraron la toalla. Todos se dispersaron, todos se fueron. ¿Ah? Jesucristo se mantuvo firme a pesar de que sus amigos más cercanos, que eran esos 11, lo habían abandonado. El sufrimiento de Jesús abarcó todos los aspectos. Fue un sufrimiento físico. Sabemos que fue escupido, le jalaron la barba, le dieron en la cara, lo latigaron, y lo latigaron los romanos, no los judíos. Los judíos tenían su ley, y la ley era que no podían darle más de 39. Los romanos no tenían ley para eso. Denle hasta que se muera, si es posible. Y le dieron, se cansó uno, ven tú, y le daba, ¿está cansado? Ven el otro. Y le dieron, lo deshicieron con los látigos. Le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz, y él sabía todo eso. El sufrimiento físico fue tremendo. El sufrimiento moral fue terrible. ¿Saben qué? Ustedes siempre han visto en un crucifijo un muñequito donde lo ponen con un poquito de ropa aquí. A Jesucristo lo crucificaron desnudo. A los romanos no les importaba eso, desnudo, sin nada. Porque no les interesaba cubrir partes. Nosotros le cubrimos las partes al dibujito que hacemos de Jesús y le ponemos una ropita ahí. ¿Ah? Algunos le ponen hasta la marca Heinz, ¿verdad? El sufrimiento moral fue horrible, y el espiritual también. Dios jamás se había separado de su Hijo hasta ese momento que Jesús le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre llegó al punto que para no verlo, se oscureció todo. No fue un eclipse solar, no. El eclipse solar pasa en unos minutos, media hora. Estos fueron horas, oscuro, oscuro, oscuro. Ni su padre estaba con él. Porque él pasó por todas estas cosas. Pasó por eso y no tiró la toalla. Él te puede entender la situación que estás hoy. ¿Qué está pasando hoy? No lo sé. ¿Cuál es el sufrimiento que tienes? No lo sé. Pero Jesucristo tiene la capacidad de estar a tu lado y ayudarte a salir adelante, porque Él pasó por todo eso. Él conoce tu corazón. Él recuerda aquel día, aquella noche, en que le prometiste: Señor, te voy a seguir. Y de repente te sumaste. Señor, yo voy a hacer tal cosa. Y de repente no estás. Puedes contar conmigo cuando quieras. Uy, pero es que hoy no, es que, fíjate que se enfermó una tía. O tuve que, aquí es bien común, una excusa famosa aquí es: tengo que coger agua. ¿No? Es de las más fuertes que he escuchado aquí. Tengo que coger agua. O le dice: Señor, no vuelvo a comprar números. Y después sale: es que soñé con chivos, y cuando sueño con chivos me da suerte, y entonces me fui a la banca a comprar números. ¿Cuántas cosas? Qué bueno que Jesús no tiró la toalla y llegó hasta el final. Dice el verso 28 en Juan 19. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, o sea, lo escrito por cientos de años antes, profecías, dijo: tengo sed. Tengo sed. Y dice el verso 29 que había ahí una vasija de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña, o sea, en una vara, y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. En pocas palabras, hasta aquí llegué. Ya cumplí con todo lo que había que hacer. Y dice, luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Cuando yo me pongo a pensar
¿Qué fue lo que motivó a Jesús para llegar hasta el final? ¿Qué cosas encontró él en el fondo de su corazón que lo inspiraran a llegar al punto de decir, todo está concluido? Llegar hasta ahí, cuando todo estuviera apagado. Y cuando yo pienso en el motivo de Jesús, y cuando él busca en su corazón, no puedo pensar en otra cosa que Jesús encontró en su corazón. Tu rostro y el mío. Te encontró a ti y a mí. Él sabía que tú y yo un día íbamos a necesitar un Salvador. Y si Él no moría en esa cruz por ti, tú no tendrías un Salvador. Fuimos nosotros los que inspiraron a Jesús a llegar hasta el final. Tú y yo. A veces nos hacemos la pregunta a nosotros, ¿qué te motiva a ti para estar hoy aquí? ¿Qué te motiva? El reto es, no importa cuál sea, no tires la toalla. Sigue adelante. Ese es el reto. Tanto para los que están aquí presentes como los que de alguna manera lo van a ver en una de las redes sociales. Si en algún momento ya tiraste la toalla y piensas que Dios ya no quiere nada contigo, piensas que Dios ya no te quiere en su equipo, no quiere que seas parte de su familia, olvídate de mí, no existe tal cosa. Solo piensa en la manera que Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. ¿Ah? Piensa en la reacción de Pedro cuando Jesucristo resucitó. Que le dijeron la tumba está vacía y él corrió a la tumba, entró a la tumba, pero no creyó. No creyó que había resucitado. A los días dijo, me voy a ir a pescar. Y no solamente fue solo a pescar, sino que otros que también eran pescadores dijo, nos vamos contigo. O en otras palabras, volvemos a lo que antes hacíamos. Voy a ir a pescar, voy a ir a pescar. Todos sabemos que Jesús llamó a Pedro después de una pesca milagrosa. Y en esta ocasión pasó casi lo mismo. Él y sus amigos pescando en el lago, tiraban la red una y otra vez y la sacaban vacía. Ya en la madrugada se aparece Jesús en la playa y les dice, tiren la red a la derecha. No la tiren a la izquierda, dice. A Jesús no le gusta la izquierda, es de derecha. Tiren la red a la derecha. Y tiraron la red a la derecha. ¿Ah? Y dice que agarraron tantos pescados que no podían con las redes. Y hasta aparece el número ahí. Aparecen 153 pescados de buen tamaño. ¿Por qué los contaron? No me pregunten. Tal vez porque los números siempre son importantes para Dios. ¿Ah? Pedro, de nuevo, estaba ahí pescando. Me pregunto yo, ¿qué esperaría Pedro? ¿Que Dios le iba a decir, Jesús le iba a decir, Pedro, apártate, ya no te quiero, tú me traicionaste? No, que no le iba a perdonar, que le iba a reprochar. Púchale, Pedro, como, qué bárbaro. ¿Ah? Tan cerca que estaba y me negaste 3 veces. ¿Ah? Pero cuando llegamos a Juan capítulo 21, encontramos el siguiente relato. Dice en Juan capítulo 21, verso 15, cuando terminaron de desayunar, o sea, sacaron los pescados, los pusieron a cocinar ahí y desayunaron juntos. Era de mañana. Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¡Wow! Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y dice el verso 16, y Jesús volvió a preguntarle, y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, cuida mis ovejas, cuida las ovejas, cuídalas. Por tercera vez, dice el verso 17, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro, dice, le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero.
Y Jesús le dijo, apacienta, cuida, dale de comer, asegúrate que estén bien mis ovejas. Y le dice el verso 18, de veras, Pedro, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de todo esto, le dijo, sígueme, sígueme. Cuando Jesús está hablando con Pedro, la primera vez que Jesús habla con Pedro, usa la palabra ágape. Ágape es un amor sacrificado, un amor fiel, un amor incondicional, un amor que sale, es un acto de tu propia voluntad, es el amor ágape. Y la respuesta de Pedro usó la palabra filia, que es amor fraternal, amor entre familia, entre hermanos, familia bien cercana. No es el primo aquel que es el hijo del primo, del primo, del primo. No, primos cercanos, ahí, que viven cerca. ¿Ah? La segunda vez Jesús usó de nuevo la palabra ágape. Y Pedro responde con filia de nuevo. Así que la tercera vez Jesús usa la misma palabra, filia. Y usa esa palabra porque ese es el único amor que Pedro comprende. No comprende más que eso. No podía dar un amor más allá que él podía comprender, querer. Y Jesús le da el trabajo de cuidar las ovejas. Y es un trabajo que Pedro hizo hasta el final. Cumplió hasta el final, el resto de su vida. Yo le puedo decir, hacer la voluntad de Dios, como lo hizo Pedro, no es fácil. No es fácil para nadie. Así que no sé dónde estás en tu relación con Dios, pero Dios quiere que no tires la toalla, que continúes trabajando en tu relación con Él, que la pelea no ha terminado, la pelea termina hasta que Él lo lleva a casa. No es antes que eso. No tires la toalla. Jesús estuvo ahí, estuvo en momentos críticos y no tiró la toalla, llegó hasta el final. Muchos de los que se rodearon con Jesús, muchos quisieron seguir a Jesús. Yo pensaría en Nicodemo, que lo buscó de noche. Nicodemo quería seguir a Jesús, pero tenía otras cosas. Tenía una posición entre los fariseos, era de los principales. Y dijo, no, yo no puedo dejar esto para seguir a Jesús. Aunque le decía maestro, rabino, tú vienes de Dios, pero decidió no seguirlo. O en otro caso tenemos un joven, aquí dice que en Marcos 10, verso 17, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, o sea, Jesús fue a Jerusalén varias veces, pero en esta ocasión, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, antes de que se vaya, tengo que hablar con él. Y dice, se arrodilló, o sea, sabía con quién estaba. Un israelita no se arrodillaba delante de cualquiera. Se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Wow. Te viene Jesús y lo expone a la ley. Le dice, no mientas, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces él, cuando escucha todo esto, él dice, todo eso lo he guardado desde niño. Todo eso lo he guardado desde niño. Así que Jesús en el verso 21, dice el verso 21 que Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones. Y entrega el dinero a los pobres, repártelo. Y tendrás un tesoro en el cielo. Hoy tienes tesoros aquí, pero si lo vendes todo y lo repartes a los pobres, vas a tener un tesoro en el cielo. Y no se queda ahí, le dice, después que lo hayas repartido todo, ven y sígueme.
O sea, lo mismo que le dijo a Pedro, le dice a este muchacho, sígueme. Y es el mismo llamado para cada uno de nosotros. Hoy, sígueme. Y Jesús espera que nuestra respuesta sea la respuesta de Pedro. Y no la respuesta de este muchacho que dice el verso 22, que al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. En otras palabras, este muchacho que vino corriendo tiró la toalla en el primer round. No llegó al segundo. Tiró la toalla. Yo te pregunto, ¿te imaginas si Jesús hubiera tirado la toalla por nosotros? Si Jesús, ya el momento, cuando estaba esa noche, me va a venir a capturar y le dice, Señor, no hay tal. Yo no voy a morir en esa cruz. Búscate otro plan. Todos hoy estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no tenía un plan B. O era el plan Jesús o no había plan. Es el único plan de salvación. No hay María, no hay Pedro, no hay Juan, no hay Altagracia, no hay Dago, no hay nadie. El único plan es Jesús. Todos nosotros estaríamos muertos si Jesús hubiera tirado la toalla. En otras palabras, todos nosotros estaríamos condenados al infierno porque todos aquí somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte, o sea, estar separado de Dios en vez de estar con Dios en el cielo, estar en el infierno separados con Dios por una eternidad. Todos estaríamos ahí, sin ninguna esperanza. No hay chance, no existe nada en la Escritura que diga que alguien que llegó al infierno pasó algo y lo sacó del infierno y lo llevó al cielo. No existe tal cosa. El que está ahí porque se lo merecía. Él, ella, cualquiera de nosotros que vaya al infierno, vamos a ir por nuestra propia decisión. Dios no manda a nadie al infierno. Dios te dice, yo te regalo el cielo. Pon tu fe en Jesucristo. Y tú dices, no, es decisión tuya. Nadie va al infierno porque Dios lo mande. Todos los que estén en el infierno hoy saben que lo decidieron por sí mismos. Pero qué bueno que Jesús no tiró la toalla. Y hoy podemos hablar libremente de que su muerte en la cruz es suficiente para el pago de todos nuestros pecados. Y cuando digo todos, es todos. La Biblia dice que Él pagó todos nuestros pecados. No hay un pecado de ninguno en este salón o fuera de este salón, en toda la isla de Quisqueya, en todo el continente americano, en el mundo entero, que Jesús no haya pagado en esa cruz. Todos los pecados de la humanidad fueron pagados desde Adán y Eva hasta que Él venga. Ya están pagados. Ya están pagados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar que su muerte en la cruz es más que suficiente para poder ir al cielo. Aceptar que si le decimos sí a ese sacrificio, tenemos entrada libre al cielo. ¿Ah? Tienes que ser como Pedro. Se levantó después de no solamente una caída, varias caídas. Pedro metió la de andar muchas veces, pero se levantó. Lo negó 3 veces y unas cuantas semanas después Pedro estaba dando un discurso en Jerusalén que confiaron en Jesucristo 3,000 personas. Así que no tires la toalla, ni por ti, ni por los hermanos que tiren la toalla. No, este ya ni lo invito, este ya ni lo llamo, este ya no, Dios no quiere nada con él, yo no quiero nada con él, así que ni lo llamo. No tires la toalla con los hermanos que tiran la toalla. Puede ser que detrás de ese hermano que tiró la toalla hay un Pedro. Hay un Pedro que Dios va a usar de una manera tremenda. No sé cómo estás en tu vida hoy, pero si eres casado y tienes problemas en tu vida matrimonial, no tires la toalla. Si decides mantenerte firme en tu relación que tienes hoy, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tu matrimonio si tú decides mantenerte ahí firme.
Y te voy a decir una cosa, las personas que han pasado por situaciones difíciles y no han tirado la toalla, tienen la capacidad para ayudar a otros. Dios los capacita en su dolor, en su sufrimiento, para ayudar a otros. Yo conozco hermanas, y voy a hablar de hermanas, porque es lo que más se maneja, podríamos decir, donde sus maridos han sido infieles. Sus maridos han sido infieles. Y conozco hermanas que en su dolor, en su sacrificio y ver todo aquello, llegaron al punto de perdonar. Y después de perdonar a su marido, aprendieron a servirle a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Ayudarlas a tener carácter y perdonar a su marido. Cuando este marido viene y le pide perdón. Si el marido no le pide perdón y siguen las andanzas por ahí, bueno, echémosle a la policía y que lo lleven a La Victoria o a Najayo por lo menos. Pero si el marido se arrepiente, y he visto hermanas que han pasado por eso y lo han perdonado, ahora después de años se sientan con otras personas que pasan por situaciones similares y le pueden aconsejar lo correcto. Porque hay otras que no, que tiraron la toalla y no perdonaron. No perdonaron. Y cuando viene alguien a pedirle perdón a esta persona que tiró la toalla, lo primero que le dice es tirar la toalla, suéltalo en banda. No te preocupes, hay otros por ahí. Tú no tienes que salir allá a la calle y te van a sobrar. Dios no quiere que hagas eso. ¿Te fue mal en una relación? No tires la toalla. Seguro que Dios tiene grandes planes para ti, para tu matrimonio. Sigue los planes de Dios. Hay un par de libros que a mí siempre me han gustado. Y el primero es, si te fue mal, tuviste una mala experiencia, Dios no quiere que te quedes ahí donde estás. Hay un libro que se llama Salvando tu matrimonio, tu segundo matrimonio, antes de comenzar. El problema es comenzar un segundo matrimonio sin analizar el matrimonio y volver a cometer los errores del pasado. Vuelves a lo mismo. Hay principios para aplicar y decir, hey, yo no voy a cometer los mismos errores. A mí me gusta ese libro. Salvando tu matrimonio, protegiendo tu segundo matrimonio antes de comenzar. Y si eres soltero y piensas casarte por primera vez, hay un libro también para eso. Salva tu matrimonio antes de empezar. Prepárate. No vayas con los ojos vendados. No te tires como al vacío. No, tienes que saber qué es lo que viene en el matrimonio. Hay personas que se casan y nunca hablaron siquiera de si van a tener hijos o cuántos. O la cuestión de finanzas. ¿Quién va a manejar las finanzas? ¿Cuáles son las finanzas? Si van a tener un presupuesto, ¿qué van a hacer? Tu reto hoy es que en la situación difícil que estás pasando, no tires la toalla, no tires la toalla. Sigue hasta el final. Con Dios a tu lado, todo es posible. Uno de mis primeros versos que yo aprendí está en Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Dios a tu lado. Principalmente con un Dios que pasó por todo lo mismo que nosotros estamos pasando y no tiró la toalla. Tiene la capacidad de decirte cómo seguir hasta el final y salir victorioso. Los animo a eso. Oremos. Dios, gracias. Gracias porque viniste al mundo de una manera que nadie hubiera esperado un rey de reyes venir de esa manera, y mucho menos salir de este mundo de la manera que saliste.
morir en una cruz y después subir al cielo. Pagar en esa cruz por todos nuestros pecados para darnos vida eterna. Dios, gracias por tu amor, porque tu amor es incondicional. Tú estás a nuestro lado siempre, Señor, y contigo todo es posible. Todo es posible. Dios, gracias, porque en medio de nuestros dolores, de nuestros momentos de crisis, tú estás ahí. Que nosotros, Señor, podamos honrarte y no tirar la toalla. No importa lo que estemos pasando, que busquemos dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, eso que nos inspire, nos anime a llegar hasta el final. Así como tú encontraste y viste en tu corazón nuestros rostros por los cuales valía la pena morir, que nosotros encontremos ese algo para no tirar la toalla. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tus principios. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.